Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien hoy. Estamos súper emocionados de traerles un nuevo vídeo cargado de mucho chisme y análisis sobre una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo turco, o más bien, de lo que el público percibe de ellos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado dando vueltas en las redes sociales y en la prensa rosa, que le preocupa a Kerem Bürsin sobre Hande Erçel. Sé que muchos de ustedes siguen de cerca cada movimiento, cada publicación, cada entrevista de esta talentosa pareja, y es precisamente por eso que hemos decidido desgranar este tema. Vamos a tratar de ir un poco más allá de los titulares y especular, basándonos en lo que vemos y en lo que se comenta, sobre las posibles inquietudes de Kerem respecto a Hande. Así que si son fans de Kerem Bürsin y Hande Erçel, o simplemente les encanta el mundo de las celebridades, asegúrense de quedarse hasta el final porque se viene un análisis interesante. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido que les encanta. Bueno, entremos en materia. La pregunta que nos ocupa hoy es intrigante, ¿verdad? Cuando pensamos en Kerem Bürsin y Hande Erçel, solemos verlos como una pareja sólida, enamorada, disfrutando de su vida profesional y personal. Sin embargo, como en cualquier relación, y más aún cuando se está bajo el ojo público, siempre hay matices y, probablemente, preocupaciones. Lo primero que debemos tener en cuenta es la intensidad con la que su relación ha sido seguida por los medios y los fans. Desde que su romance se hizo público, cada paso que dan juntos ha sido analizado al milímetro. Esta constante exposición, sin duda, puede generar presiones. Una de las posibles preocupaciones de Kerem, y esto es pura especulación basada en la observación, podría ser el impacto de esta intensa atención mediática en la propia Hande. Sabemos que Hande es una figura pública muy exitosa, pero también es una persona que ha pasado por momentos difíciles en su vida personal, como la pérdida de su madre. El escrutinio constante, las preguntas intrusivas, los rumores, todo eso puede ser abrumador, y es natural que Kerem, como pareja, se preocupe por su bienestar emocional y mental. Podría sentirse protector, deseando que Hande pueda tener momentos de paz y privacidad, lejos del constante bombardeo de las cámaras y los periodistas. Otra área que podría preocupar a Kerem es, quizás, la gestión de la imagen pública y las expectativas que se crean alrededor de su relación. A veces los fans crean narrativas idealizadas sobre las parejas de celebridades, y cuando la realidad no coincide exactamente con esa fantasía, puede haber decepción o incluso críticas. Kerem, siendo un actor con una carrera ya establecida y una comprensión de cómo funciona la industria, podría estar preocupado por cómo Hande maneja estas expectativas, y si se siente presionada a cumplir con una imagen que no siempre es realista. ¿Se siente Hande cómoda con la cantidad de atención que recibe? ¿Está siendo ella misma o siente que tiene que proyectar una imagen específica? Estas son preguntas que probablemente Kerem se haría y sobre las que podría tener conversaciones con ella. Además, no podemos olvidar la presión profesional. Ambos son actores muy exitosos y con carreras en ascenso. La industria del entretenimiento es exigente y a menudo, los actores deben tomar decisiones profesionales difíciles, que pueden implicar largos rodajes, viajes y separaciones temporales. Kerem podría preocuparse por cómo esta dinámica afecta a Hande, especialmente si ella tiene proyectos muy demandantes. ¿Se siente apoyada por él? ¿Él, a su vez, se preocupa por la carga de trabajo de ella? Podría ser que Kerem, como colega y pareja, se preocupe por el equilibrio entre la vida profesional y personal de Hande, buscando maneras de apoyarla para que no se sienta abrumada. También está el tema de las redes sociales, que son un arma de doble filo. Por un lado, son una herramienta fantástica para conectar con los fans y promocionar su trabajo. Por otro lado, pueden ser un caldo de cultivo para el odio, los comentarios negativos y los malentendidos. Kerem, que es muy activo en redes, podría preocuparse por cómo Hande, que también tiene una gran presencia, maneja los comentarios negativos o las críticas injustas. Es posible que le preocupe que esto pueda afectarla, minar su confianza o generarle estrés. Quizás él intenta protegerla de eso, animándola a enfocarse en lo positivo y a no darle demasiada importancia a las opiniones destructivas. Pensemos también en la dinámica de la relación misma bajo el escrutinio público. Es difícil mantener una relación sana y privada cuando cada cita, cada gesto es noticia.
Kerem podría estar preocupado por preservar la autenticidad de su amor, por asegurarse de que no se sienta forzado o performativo debido a la atención constante. ¿Cómo mantienen su espacio íntimo? ¿Cómo se aseguran de que su relación sea genuina y no solo una fachada para los medios? Estas son preguntas que seguro se hacen y que podrían generar preocupación en Kerem. Y hablando de su pasado, ambos han tenido relaciones anteriores que también fueron objeto de atención mediática. Si bien es importante no comparar, es posible que Kerem, de forma consciente o inconsciente, haya aprendido de esas experiencias y se preocupe por proteger esta relación de errores pasados o de las presiones que ya conocen. Podría estar particularmente atento a las dinámicas que podrían amenazar la estabilidad de su relación. Otro punto a considerar es el desarrollo profesional y personal de Hande. Como pareja, es natural que se apoyen mutuamente en sus metas y aspiraciones. Kerem podría estar preocupado por el ritmo de crecimiento de Hande, por si ella se siente estancada en algún aspecto de su carrera, o si está explorando nuevas facetas de su talento. Podría ser un apoyo activo animándola a tomar riesgos, a buscar nuevos roles o a emprender proyectos personales. Podríamos imaginar conversaciones tipo, cariño, ¿estás segura de que ese papel es para ti? ¿No te va a agotar demasiado? ¿O he visto que te han ofrecido esto? ¿Cómo te sientes al respecto? ¿Necesitas que hablemos con alguien sobre los términos o las implicaciones? Este tipo de preocupaciones reflejarían un profundo amor y un deseo de proteger a su pareja. Y no olvidemos la influencia de las redes sociales en la percepción pública de su relación. A veces una publicación, un like, o la ausencia de un comentario, pueden generar un mar de especulaciones. Kerem, con su experiencia, podría estar preocupado por cómo Hande interpreta estas señales, o cómo reacciona ella misma a la presión de tener que validar su relación constantemente en línea. Él podría intentar ser el ancla, recordándole que lo más importante es lo que tienen ellos dos, independientemente de lo que se diga en Internet. Quizás una de las preocupaciones más profundas de Kerem podría ser la salud mental y el bienestar general de Hande. La fama es un torbellino, y no todos están preparados para manejarla. Kerem, al ser él mismo una figura pública, probablemente comprende los desafíos inherentes a esta vida. Podría preocuparse por si Hande está logrando desconectar, por si encuentra tiempo para sí misma, para sus hobbies, para estar con su familia y amigos, sin la presión de ser siempre Hande Erçel, la estrella. Podría ser un gran defensor de su tiempo libre, de sus momentos de relax. Además, pensemos en la envidia y la competencia en la industria. Si bien la amistad entre colegas es posible, también existe la rivalidad. Kerem podría preocuparse por si Hande se enfrenta a situaciones de competencia desleal, o si se siente infravalorada en algún momento de su carrera. Su rol podría ser el de un confidente, alguien con quien ella pueda desahogarse y que la ayude a mantener la perspectiva. Y luego está la cuestión de la percepción pública de Hande como mujer. A veces las mujeres en la esfera pública son juzgadas de manera diferente a los hombres. Podría preocuparle a Kerem si Hande se siente acosada, o si su imagen es utilizada de manera inapropiada en los medios. Podría sentir la necesidad de ser un escudo protector, defendiéndola de críticas injustas o de comentarios sexistas. Pensemos en las entrevistas conjuntas. A menudo, cuando una pareja de celebridades es entrevistada, se espera que hablen de su relación, que muestren una química perfecta. Kerem quizás se preocupa por si Hande se siente cómoda respondiendo a ciertas preguntas, o si ella está proyectando la imagen que realmente quiere proyectar. Podría ser un facilitador en estas situaciones, asegurándose de que ella tenga la oportunidad de expresarse libremente. En el ámbito más personal, Kerem podría estar preocupado por la salud de Hande en un sentido más amplio. Con agendas apretadas y constantes viajes, es fácil descuidar la salud. Él podría animarla a cuidarse, a descansar lo suficiente, a comer bien, a hacer ejercicio. Podría ser el que le recuerde, oye, deberías tomarte un día libre, te veo muy cansada, o vamos a cocinar algo saludable hoy en lugar de pedir comida a domicilio otra vez. También está la presión de mantener una relación perfecta en redes sociales. A veces las parejas de celebridades se sienten obligadas a publicar constantemente fotos juntos, demostrando su amor. Kerem podría estar preocupado por si Hande siente esa presión, o si él mismo la siente. Quizás él prefiere mantener su relación más privada, y le preocupa que Hande sienta que debe cumplir con las expectativas de los fans de compartir cada momento de su vida juntos.
El legado y la proyección a largo plazo de Ande también podrían ser un tema de preocupación para Kerem. Como artista, es natural querer dejar una huella. Kerem, con su propia trayectoria, podría estar pensando en cómo Ande puede seguir creciendo, cómo puede diversificar su carrera, o cómo puede asegurar su futuro en la industria. Podría ser un consejero estratégico, animándola a explorar nuevas oportunidades, ya sea en la actuación, en la producción, o en otros proyectos creativos. Finalmente, y quizás lo más importante, Kerem podría estar preocupado por la felicidad intrínseca de Ande. Más allá de la fama, del éxito profesional, de la atención mediática, lo que realmente importa es que Ande esté feliz, satisfecha y en paz consigo misma. Él, como pareja, deseará verla sonreír, verla disfrutar de la vida. Y si él percibe que algo la está afectando negativamente, o que no está logrando esa felicidad plena, es natural que eso le preocupe. En resumen, cuando pensamos en lo que podría preocupar a Kerem Bürsin sobre Hande Erçel, podemos imaginar un abanico de posibilidades, todas ellas derivadas del profundo amor y la conexión que parecen tener. Desde la protección de su bienestar emocional y mental frente a la vorágine mediática, hasta el apoyo a su desarrollo profesional y personal, pasando por la preservación de la autenticidad de su relación en medio del escrutinio público. Creemos que Kerem, como pareja, desea lo mejor para Hande y eso implica preocuparse por su salud, su felicidad y su éxito, tanto en el ámbito profesional como en el personal. Y eso es todo por hoy, queridos espectadores. Hemos explorado las posibles preocupaciones de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel, basándonos en lo que observamos y en lo que se comenta. Por supuesto, todo esto es especulación, pero creemos que es una forma interesante de analizar la dinámica de las relaciones de celebridades. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero que lo hayan encontrado intrigante e informativo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que podría preocupar a Kerem sobre Hande? ¿Tienen alguna otra perspectiva? Déjenmelo saber en los comentarios de abajo. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Si disfrutaron de este vídeo, por favor, regálenos un asterisco me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de Kerem y Hande. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Activen esa campanita para estar al tanto de todas las novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.